Vamos a hablar en primer lugar del consorcio conyugal. El consorcio conyugal es el régimen supletorio de primer grado en Aragón. En defecto de capitulaciones matrimoniales, es el régimen que se va a aplicar. Es notablemente parecido a la sociedad de gananciales, como decía mi antecesor, el profesor Lasarte. Y por lo tanto yo no me voy a centrar fundamentalmente en las diferencias más sustanciales que pueda tener en derecho aragonés. Es, en definitiva, una comunidad de adquisiciones a título oneroso. Eso es lo que se hace común, lo que se adquiere a título oneroso durante el matrimonio. Y eso supone la existencia de tres patrimonios yuxtapuestos dentro de la familia: el privativo de un cónyuge, el privativo de otro y el patrimonio común o consorcial. Bueno, en cuanto al elenco de bienes comunes y bienes privativos, lo dicho, esto es muy extenso, está desarrollado en el texto que he facilitado y me voy a centrar en lo que considero más peculiar. Hay, por supuesto, una presunción general de consorcialidad, como ocurre en el ámbito de la sociedad de gananciales. Son consorciales, en primer lugar, los bienes, he dicho, por voluntad, es decir, tanto los aportados por los cónyuges como los que así lo dispongan, su carácter consorcial, quienes donan bienes a los cónyuges. Si no lo dicen expresamente, los bienes donados son privativos, como veremos luego. Hay después bienes consorciales por subrogación, pues básicamente los adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges a costa del caudal común. Hay reglas especiales para las empresas, pero es lo mismo, una empresa constituida durante el consorcio, salvo que sea con fondos privativos, es común. Y lo mismo para las acciones, la adquisición de acciones o participaciones en sociedades. Me gustaría insistir en una cosa que es cada vez más frecuente en las notarías. Se adquieren participaciones con carácter consorcial en una sociedad limitada o acciones en una sociedad anónima. Independientemente de que el bien sea consorcial, que eso está fuera de duda, aparece un cónyuge, uno como socio. Ese bien, esa acción o participación es consorcial. Si se liquida el consorcio el día de mañana, se incluirá en el reparto. Pero quien ejerce la condición de socio es solamente el cónyuge que aparece como titular. Bueno, pues en ocasiones ocurre que por motivo de que ese cónyuge que aparece como socio tiene que jubilarse o tiene que cumplir ciertos requisitos, le interesa no aparecer él como socio, sino que aparezca su cónyuge, el que no era socio hasta ahora. Y estamos asistiendo cada vez más a un documento atípico, que no sé cómo llamar, es el cambio interconyugal en la atribución de la condición de socio. No es que transmitamos nada, porque realmente la acción o participación consorcial era y consorcial sigue siendo, pero queremos que quien aparezca como socio sea el otro cónyuge. Bueno, también son consorciales los productos de la actividad de los cónyuges, ya sea su trabajo o industria, ya sean indemnizaciones por despido, y luego hay otros conceptos que, siendo privativa la fuente, es consorcial el producto. Es lo que pasa con el importe de las pensiones, con los derechos de imagen o incluso con los derechos de autor. Son consorciales también los rendimientos del patrimonio de los cónyuges, pues los frutos. Si tenemos un plazo fijo, los intereses son consorciales aunque el capital sea privativo. Lo que pasa es que con la que está cayendo poca gente tiene dinero a plazo fijo o en la cuenta. Entonces, por eso la ley tiene normas específicas para aquellos productos financieros cuyo rendimiento consiste en una plusvalía. La plusvalía de los fondos de inversión o la plusvalía, por ejemplo, de estos seguros que se configuran como seguros pero que son verdaderos productos financieros. Son seguros de vida a supervivencia. Yo contrato un seguro para que me devuelvan lo aportado y un poco más cuando cumpla 58 años, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo, que realmente son productos de ahorro, no son seguros, también la plusvalía o rendimiento que producen se considera consorcial. Hay normas específicas en la ley. En cuanto a los bienes privativos, pues el elenco clásico. Tenemos bienes privativos porque son anteriores al consorcio, lo que pertenecía a los cónyuges antes, o lo que han empezado a usucapir antes del consorcio, aunque la adquisición se consolide después. También son, en definitiva, bienes consorciales las adquisiciones gratuitas con carácter general, incluyendo lo que se percibe por seguros de vida. También una fuente de privatividad muy importante es la voluntad de los cónyuges. Durante el consorcio ambos cónyuges pueden decidir que un bien que era consorcial va a ser privativo. En la práctica es muy importante también la confesión de privatividad. A ver, me detengo un momento aquí porque esto es importante en la práctica. Lo que ocurre, como sabemos, es que cuando se está casado en consorciales o en gananciales y un cónyuge adquiere un bien, se hace consorcial, salvo precisamente que venga el otro cónyuge a reconocer el carácter privativo del precio. Bueno, está claro en línea de principio, teóricamente, que si yo heredo una finca de mi padre es privativa, si la vendo el dinero es privativo y si con ese dinero me compro un apartamento en Salou es privativo también. Lo que pasa es que esto entraña dificultades de prueba, porque yo la finca privativa la vendo, el dinero
no deja rastro. Quiero decir, bueno, deja rastro, pero el dinero no tiene una titulación tan fácil como los bienes inmuebles. De manera que el dinero, que es esencialmente fungible, tiende a confundirse con otro dinero. Es muy difícil probar su procedencia. Si eso lo unimos a la presunción general de consorcialidad, ocurre que en el momento en que he transformado un bien privativo en dinero, es muy difícil probar que ese dinero es privativo y que, por lo tanto, lo es también lo que compro con ese dinero. Se puede probar, pero por vía judicial. En el estrecho ámbito de una calificación registral, por ejemplo, el registrador de la propiedad no me inscribirá como privativo ese bien. Hay por eso una norma muy importante en Aragón, que es la que aquí menciono. Bueno, la leen aquí, es el artículo 214. Correcto. Bueno, perdón, esto se refiere más bien a la aportación. Bueno, pues eso, léanlo, ¿qué es eso? Dice la norma que adquirido bajo fe notarial un dinero privativo, se presume que lo que ese cónyuge adquiera en los próximos 2 años ante el mismo notario es también privativo. Basta con que el cónyuge así lo manifieste y admite prueba en contrario. Bueno, eso es una especialidad importante. Bueno, voy a centrarme un poquito en la ampliación o restricción de comunidad, que es un tipo de negocio bastante importante en nuestro ordenamiento. Se trata, en definitiva, de reconocer que un bien que era privativo pasa a ser consorcial o un bien que era consorcial pasa a ser privativo. Bueno, hay que decir que, desde el punto de vista hipotecario, la jurisprudencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado tiene reconocido que este tipo de documento es muy eficaz porque es apto para inmatricular, o sea, para conseguir el acceso inicial de un inmueble al registro de la propiedad. La práctica nos dice que también vale para cambiar la titularidad catastral, o sea, que son documentos que realmente se hacen. Lo que exige la dirección, en definitiva, es que se exprese la causa, se diga si la aportación se hace a título gratuito o se hace a título oneroso. En la práctica lo habitual es a título oneroso. El cónyuge que aporta, en el momento de la liquidación, se dice que obtendrá en su favor un reembolso por el importe de lo que ha aportado. Bueno, es, como digo, muy habitual, pero quiero insistir en que la Diputación General de Aragón no tiene una actitud muy favorable. Es decir, la aportación a la comunidad conyugal está exenta de impuesto de transmisiones patrimoniales, pero la restricción de comunidad, es decir, el entender que un bien común pasa a ser privativo, esa no está exenta de transmisiones, esa tributa. Bueno, con esto dejo, porque se puede explicar más, pero no quiero tampoco ser muy pesado, he incidido, creo, en lo que es más significativo. Con esto dejamos claro lo que es el elenco de bienes privativos y consorciales. Claro, uno puede plantearse qué sentido tiene establecer una clasificación de bienes privativos y de bienes consorciales si, por ejemplo, qué más les da a los cónyuges ser dueños de un inmueble con carácter consorcial o ser dueños por mitades indivisas a título privativo. Pues hombre, desde un punto de vista entre los cónyuges y económico puede que no sea una cosa decisiva, pero claro, que un bien sea consorcial o privativo va a determinar su régimen de administración, su responsabilidad por deudas de los cónyuges y también va a determinar cómo se liquida. Por ejemplo, el patrimonio conyugal se puede liquidar en un convenio regulador. Es un documento exento de impuestos que sanciona el juez y que los cónyuges lo determinan cuando tienen una crisis matrimonial. Sin embargo, si lo que tenemos es un pro indivis ordinario, es decir, si los cónyuges son dueños con carácter privativo, no se está admitiendo, salvo que se trate de la vivienda habitual, la liquidación en convenio regulador. Hace falta otorgar una escritura y pagar un impuesto de actos jurídicos que es el 1%. Bueno, en cuanto a las deudas, es muy parecido al régimen al Código Civil. Hay una enumeración de deudas comunes, que son las del artículo 218. Primero y fundamental, las atenciones de la familia, la ortodoncia del niño o el carísimo colegio bilingüe. Y luego también todas aquellas deudas necesarias para obtener rendimientos, tanto de los bienes comunes como de los privativos. Si los rendimientos de los bienes comunes o privativos son consorciales, pues los gastos necesarios para obtener esos rendimientos también lo son. Bueno, eso es entre los cónyuges. Entre los cónyuges esas deudas son privativas, deben ser soportadas esas deudas con el patrimonio común. Ahora bien, desde el punto de vista de los terceros, ¿qué bienes puede embargar un tercero? ¿Contra qué bienes puede dirigirse la reclamación de un tercero a quien los cónyuges deban dinero? Bueno, pues mirad, 3 supuestos, como en el Código Civil. Deuda común contraída por ambos cónyuges. Responden juntos, dice la ley, habrá que entender solidariamente, responden tanto el bien privativo de cada uno, el patrimonio privativo de cada uno de los cónyuges como el patrimonio consorcial. Ahí responde todo. Repito, deuda común contraída por ambos. Por ejemplo, los dos se compran un piso, contraen un préstamo hipotecario que tienen que pagar los dos como prestatarios. Ahí responde todo. Segundo, deuda común contraída por uno solo de los cónyuges. Ese mismo caso, pero quien ha contraído la deuda es uno de los cónyuges.
Ahí tenemos responsabilidad solidaria del patrimonio privativo del cónyuge que contrae y del patrimonio consorcial. Y si esa deuda común son atenciones de la familia, la ortodoncia del niño o el carísimo colegio bilingüe, responde subsidiariamente también el patrimonio privativo del otro cónyuge, el que no fue a contraer la deuda. El tercer supuesto son deudas privativas contraídas por un solo cónyuge. Responde su patrimonio personal. Si no es suficiente, subsidiariamente responderá el patrimonio consorcial, pero entonces el otro cónyuge, el que no contrajo la deuda, tendrá derecho a pedir la liquidación. Bueno, en cuanto a la gestión del consorcio, standum ex chartae, que es un principio general de los derechos, del derecho en Aragón, hay que estar a lo que los cónyuges pacten. En principio, si no pactan nada, la gestión va a ser conjunta de ambos. Hay un elenco de actos que puede realizar un solo cónyuge como excepción. Es muy parecido al del Código Civil, pero me voy a detener en lo que considero especial. Mirad, actos de modificación hipotecaria. Esos actos que no suponen transmitir. Segregación, división, agrupación, agregación, obra nueva, división horizontal. No transmitimos, pero son actos importantes que tienen su debido reflejo en el registro de la propiedad. En el Código Civil, esos actos deben ser realizados por los dos cónyuges, salvo que haya sido uno que ha adquirido con carácter consorcial, con carácter presuntivamente consorcial. Si es uno el que ha comprado y se ha inscrito así en el registro, esos actos, aun siendo un bien consorcial, podrá hacerlo solamente el cónyuge que adquirió. Bueno, en Aragón la regla general es que esas modificaciones hipotecarias puede hacerlas cualquiera de los dos cónyuges. Eso sí, si es uno el que adquirió, tendrá que ser, ese cualquiera tendrá que ser él, el que adquirió, no podrá ser el otro. Bueno, dentro de los actos que puede realizar un solo cónyuge, me interesa también destacar el ejercicio de profesión o negocio. Dice el artículo 231, es una novedad, Cada cónyuge estará legitimado para realizar los actos de administración o disposición incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio. Y para probar que un bien está incluido en el tráfico habitual de su profesión o negocio, bastará el acta de notoriedad de un notario. Yo jamás he hecho una cosa así y creo que tendría que tener una pistola en la cabeza para poder, entender lo que significa. Que viene un señor, dice que va a vender un inmueble porque él se dedica profesionalmente a la venta de inmuebles y por eso no viene su señora a firmar, hablamos siempre de un bien consorcial, Claro, es que para empezar el supuesto ya es difícil, porque ¿quién se dedica profesionalmente a la venta de inmuebles como persona física, así a puerta gallola? Se hace una sociedad, ¿no? Bueno, pero no deja de ser una novedad legislativa que os comento. Bueno, y en cuanto a la liquidación del consorcio, decir solo que como especialidad, en primer lugar, aquí se regula la comunidad postconyugal, es decir, esa que tiene lugar una vez que se disuelve el consorcio conyugal hasta que se liquida. Pensad en el caso típico de que fallece uno de los cónyuges, pues hasta que se liquida la sociedad conyugal entre el viudo y los hijos del fallecido, estamos en una situación de comunidad que, se conoce en todos los derechos, porque es una situación que se da, de hecho, pero que no estaba regulado hasta ahora y el Código Aragonés lo regula. Básicamente remite al régimen de la comunidad hereditaria y lo que tiende es a potenciar la figura del viudo, pero de la viudedad hablaremos luego. Bueno, hay otras cosas que creo que se pueden comprender y me quiero centrar en la viudedad, que considero que es una institución muy importante, muy característica de derecho aragonés. Y bueno, a mí una vez en Calatayud me dijo una vez una señora, me dice, es que vale más ser viuda en Aragón que reina en Castilla. Dije, joder, pues qué verdad tiene esta mujer. Vamos a ir viendo un poco por qué lo dijo. Bueno, caracterización general de la viudedad. Mirad, os leo un artículo, el 271. Dice, la celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca. Bueno, pues tenemos claro lo que es esto. Reflexiones. Primero, usufructo, como en el Código Civil, los derechos del viudo son un usufructo, pero cuantitativamente es distinto, sobre todos los bienes. En el régimen del Código Civil, el usufructo es de una cuota. Si concurres con hijos, 1/3. Si concurres con ascendientes porque no hay hijos, 1/2. En los demás casos, 2/3. Pero el hecho de que sea una cuota, pequeña o grande, ya obliga al cónyuge viudo, diré siempre la viuda por motivos sociológicos obvios, se me pasa, pero bueno, la viuda o el cónyuge viudo tiene, si quiere disfrutar del usufructo de una cuota, tiene que ponerse de acuerdo con los demás herederos para determinar sobre qué bienes recaerá su usufructo o para que se lo conmuten.
En el ámbito del derecho aragonés, como el usufructo sobre todos los bienes, es perfectamente susceptible de ser poseído por el viudo sin necesidad de un acto particional o de una especial colaboración de los herederos. Eso yo creo que es una ventaja. Como notario que soy, he ejercido la mitad del tiempo en derecho común, la mitad en Aragón, y os puedo decir que en los testamentos de derecho común todo el mundo hace testamento para pactar el usufructo universal, lo que aquí tenemos por ley. O sea que tal vez en esto sí que, no sé, sí que si hubiera alguna vez un derecho unitario para toda España, que es un desideratum, tal vez el usufructo aragonés podría ser implantado con carácter general y sería una cosa buena. Bueno, mirad, el usufructo está ligado al régimen económico matrimonial, eso también me interesa destacarlo. Es decir, el cónyuge viudo que va a tener derecho de usufructo aragonés va a ser aquel cónyuge en cuyo matrimonio se aplicaba el régimen económico aragonés. No tiene que ver con el lugar de situación de los bienes ni con otros puntos de conexión. Bueno, y quien confirma eso, por cierto, es también el Código Civil. El artículo 16 se ocupa, en su apartado segundo, del derecho de viudedad aragonés. Por mandato constitucional, las normas que regulan conflictos de leyes tienen que ser estatales. Imaginad que los puntos de conexión para saber qué derecho es aplicable dependieran de cada comunidad autónoma. Podría ocurrir que un mismo suceso estuviese regulado por derecho catalán según la ley catalana y por derecho aragonés según el derecho aragonés. Las reglas del juego, los puntos de conexión en conflictos interregionales tienen que ser estatales. Y por eso el Código Civil regula esta cuestión. Mirad, durante el matrimonio el derecho se manifiesta como derecho expectante. Hablaremos de eso luego. Quiere decir que si mi mujer falta, yo tendré un usufructo universal. Por tanto, en el caso de que mi mujer quiera vender un bien de ella, como yo tengo una expectativa de tener usufructo, yo tengo algo que decir ahí. Tengo que consentir o que renunciar. Hablaremos luego de eso, ¿eh? Por eso os digo que la viudedad tiene una primera fase, viviendo los dos como derecho expectante, y tiene una segunda fase como usufructo. La más caótica y, entre comillas, puñetera es el derecho expectante. Hablaré brevemente de eso. Bueno, el derecho de viudedad aragonés es compatible con cualquier régimen económico conyugal, no solo con el consorcio, también con la separación de bienes. Ahora, por ejemplo, donde no hay derecho de viudedad es en las uniones de hecho, en las parejas estables. Ahí al cónyuge de hecho viudo se le reconoce pues el derecho al ajuar y a vivir durante un año en la casa, pero es una cosa mucho más magra, mucho más reducida que el derecho de viudedad. Es inalienable e inembargable. Bueno, sobre el derecho de viudedad os pongo aquí que puede incidir la autonomía privada. Los cónyuges de común acuerdo pueden limitarlo. Unilateralmente, el beneficiado por el derecho de viudedad puede renunciarlo en cualquier momento y con cualquier extensión. Tampoco quiero extenderme mucho. Desde luego, un cónyuge solo puede privar de la viudedad a su consorte si incurre en causa de desheredación, o sea, no se puede hacer de forma unilateral. Y también los terceros, los que donan bienes a los cónyuges, pueden poner limitaciones. Yo puedo donar un bien a una persona y decirle que no quiero que si él fallece, su consorte tenga viudedad. Puedo hacerlo. Ahora, no puedo hacerlo si dono a un hijo y quiero que mi nuera o mi yerno no tenga viudedad. Eso lo permite la ley y me parece un precepto muy razonable, porque esto generaría muchos accidentes de caza fortuitos y situaciones similares. Bueno, quiero hablaros del derecho expectante de viudedad, que me parece casi lo más interesante. Mirad, repito, o sea, desde que dos personas se casan en Aragón, si uno de ellos fallece, el otro va a tener un usufructo universal. Pero viviendo ambos, lo que tenemos es una situación de derecho expectante, lo que os decía antes. Si mi señora quiere vender un bien privativo, como si yo me quedase viudo tendría un usufructo, tengo algo que decir en esa transmisión. Bueno, lo que nos está diciendo la ley es que si mi señora lo que vende es un bien mueble de ella, bueno, un bien mueble puede valer mucho dinero, ¿eh? Yo ahí no tengo nada que decir. Lo ha vendido y desaparece mi derecho de viudedad. No tendré usufructo. Pero si lo que vende es un bien inmueble, como yo no diga algo, se va a producir la venta y si yo me quedo viudo, a ese pobre tercero que pensaba que compraba un bien en pleno dominio y sin restricciones, como dice la gente, que no tenga ningún problema, señor notario, la gente que se piensa eso, pues se va a encontrar con que yo le puedo reclamar un derecho de usufructo. Bueno, esto, no obstante, la ley dice que hay ciertos supuestos de transmisión por un cónyuge que suponen la extinción del derecho expectante del otro. Podéis imaginar, primero, cuando ese otro viene y renuncia, que es lo que pasa siempre. En Aragón la consecuencia, que esto no lo entiende la gente de derecho común, es que aunque se venda un bien privativo tiene que venir el cónyuge. No a vender, pero a decir que renuncia al derecho expectante de viudedad. También dice que si un cónyuge enajena bienes privativos, pero dentro de su profesión o negocio, se extingue el derecho expectante de viudedad del otro. Ya os digo que esto es complicado de prueba, ¿eh? Un precepto importante, si hacemos una extinción de comunidad, sabéis lo que es, ¿no? Yo tengo una comunidad hereditaria, por ejemplo, o de cualquier tipo, con mis hermanos.
y partimos la comunidad. Yo me adjudico bienes concretos. En lugar de una cuota en un bien, tengo un bien concreto. Para eso no hace falta que mi cónyuge renuncie al derecho expectante de viudedad, aunque haya exceso de adjudicación. Es decir, aunque yo me adjudique más o menos de lo que me tocaría, que son en el fondo es como una venta entre hermanos. Bueno, hay otros supuestos en que se extingue. Fijaros, yo quiero hacer una reflexión sobre el derecho expectante. Es seguramente la institución más criticada del derecho aragonés. Bueno, yo periódicamente me llaman amigos, notarios de otros sitios donde he estado, pues me llama uno de Almería o de Tenerife y me dice, oye, que he hecho una escritura de un aragonés que ha vendido y me dice el registro de la propiedad de no sé qué sitio de Aragón, que no sé qué, el derecho expectante. Entonces le explicas que tiene que ir el cónyuge a renunciar para la venta de un bien privativo y por esa boca sale de todo. O sea, la gente no lo entiende. Bueno, también el legislador aragonés muchas veces se ha planteado, porque esto de verdad muchas veces es visto como una restricción, como un impedimento, una traba al tráfico, ¿no? Yo, no sé, me gusta leer la exposición de motivos de la ley, no os la leo toda, pero dice, defiende la existencia del derecho expectante y dice que obedece a una concepción igualitaria y participativa de la vida en común, de manera que los cónyuges van a tener que consentir para actos que tengan trascendencia porque recaen sobre bienes importantes, los inmuebles lo son, y que en definitiva no se trata de que el cónyuge viudo tome una posición por su exclusivo interés, sino que él asume un poco la defensa de la familia, el interés de la familia. Desde luego el Código Civil, sí es cierto, como os decía, las normas de conflicto en supuestos interregionales las tiene que dirimir una norma estatal, y el legislador común ha sido sabio porque ha metido un precepto que la verdad puede parecer un poco marginal, pero bueno, yo creo que sale al paso de un supuesto que sería verdaderamente injusto. Imaginaros que yo me echo la manta a la cabeza, me voy a Madrid, no digo que soy de derecho aragonés, vendo el apartamento de Salou y me callo de dar ninguna sombra de indicio que pueda vincular ese supuesto a Aragón. De manera que un tercero compra de buena fe y se cree que ha comprado 100% sin problemas y no puede ni soñar con que hay un derecho expectante al que mi mujer no ha renunciado. Bueno, pues en ese caso, que es verdaderamente extremo, el Código Civil declara extinguido el derecho expectante. Dice, el derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en Aragón si el contrato se ha celebrado fuera de Aragón sin haber hecho constar el régimen aragonés. Hay que ser un poco sinvergüenza también para hacer esto, pero bueno. Mirad, yo lo que sí os digo como notario, que hay muchas renuncias, o sea, así como el usufructo de viudedad es bien visto, bien valorado y la gente quiere el usufructo de viudedad y lo quiere en toda su extensión, el derecho expectante es verdad que hay muchas personas que renuncian a él. Sobre todo las personas que hacen capitulaciones para pactar la separación de bienes. Y es que tiene sentido, porque si yo pacto la separación de bienes con mi mujer, es para que cada uno seamos dueños de lo nuestro, gestionemos unilateralmente lo nuestro y respondamos de nuestras propias deudas con lo nuestro. Entonces no tiene mucho sentido, si se busca esa independencia, que luego mi mujer, la pobreta para venderme, tenga que decir a mí que vaya a renunciar al derecho expectante. Entonces muchas veces, aunque no es así por ley, vaya, pero sí que va unido pactar separación de bienes con renunciar al derecho expectante. Bueno, voy a hablar por último del usufructo viudal, es decir, ya ha fallecido el marido y entonces la esposa tiene un derecho ya de usufructo, ya no expectante, sino definitivo. Bueno, el usufructo comprende ya todos los bienes, los muebles y los inmuebles. Incluso comprende aquellos bienes que enajenamos a un tercero sin que el cónyuge renunciase al derecho expectante. Ahora le decimos al tercero, déjame meterme en tu casa que tengo yo el usufructo. El usufructo, por tanto, comprende todos esos bienes. ¿Hay restricciones? A ver, el legislador ha querido salir al paso de situaciones que en la práctica pueden plantear tensiones, roces, chispas. Por ejemplo, que haya hijos no comunes. Entonces el legislador dice, bueno, tal vez el causante no quiera que su cónyuge viudo tenga un derecho de usufructo sobre bienes cuyos nudos propietarios son hijos no comunes. Entonces dice el legislador que el causante, el testador, puede decir que su cónyuge no tenga viudedad sobre bienes que vayan a hijos no comunes, pero siempre que esos bienes no representen más de la mitad de la herencia. Otro supuesto es que si yo tengo un negocio privativo mío, en principio, si yo fallezco, mi señora tendrá un derecho de usufructo. Bueno, pues yo puedo decir que en el caso del negocio, en lugar de tener derecho de usufructo a mi señora, que se le pague una pensión. La ley cuantifica cómo. Y luego el usufructo, en definitiva, se puede transformar en un momento dado. Los herederos, de común acuerdo con el viudo, pueden acordar cambiarlo y sustituirlo pues, por una cantidad o por otros bienes. Aquí, a diferencia del Código Civil, hace falta acuerdo de los nudopropietarios y del viudo. No se le puede imponer al viudo esto que tradicionalmente llamamos la conmutación del usufructo.
Otra cosa es que el usufructo aragonés es inalienable e inembargable. Yo no puedo vender mi usufructo, ni puedo hipotecarlo. Como excepción, sí se puede disponer del usufructo de viudedad conjuntamente con la nuda propiedad. O sea, yo ahora como notario viene un señor a vender, dice, voy a vender mi casa, y veo en la escritura que tiene el usufructo su madre. Pues si su madre viene a vender también, estamos vendiendo el pleno dominio. Pero el usufructo como tal, que diga la señora, quiero vender mi usufructo porque me quiero ir a Benidorm a vivir, pues no puede, no puede. Bueno, quiero insistir un momento en una regla muy importante que creo que en la práctica no se le está sacando todo el partido que su potencialidad sugiere, que es el artículo 299 sobre el usufructo de dinero. Vosotros podéis entender que en una herencia fallece uno de ellos, uno de los cónyuges, y en su patrimonio pues puede haber inmuebles, pero normalmente habrá también dinero. Tradicionalmente el usufructo de dinero daba derecho a percibir los frutos. ¿Cuáles son los frutos del dinero? Pues mis alumnos me diréis que los intereses, ¿no? Eso está claro. Pues entonces, bueno, en principio el usufructo de dinero da derecho a percibir los intereses. Pues este artículo va más allá. Crea lo que se llama un cuasi usufructo. Permite, con las restricciones que vamos a ver, disponer del dinero. El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol. También podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso, el viudo o sus herederos habrán de restituir al tiempo de extinguirse el usufructo el valor actualizado del dinero dispuesto. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaros un matrimonio con hijos comunes. Fallece él. Ella tiene el usufructo del dinero. Puede no solo percibir los intereses, sino gastárselo. Al terminar, los herederos de ella tendrán que restituir el dinero dispuesto a los herederos de él. Mientras sean los mismos, no hay obligación porque hay confusión. Hay identidad de acreedor y deudor. El problema puede venir cuando hay descendientes no comunes. Pero habiendo descendientes comunes, no hay problema en que el cónyuge viudo se gaste el dinero. No sé muy bien cómo toman esto las entidades de crédito. No sé si cuando se liquida una herencia y se va al banco a arreglar y a cambiar las cuentas, realmente se pone como titular a efectos de poder disponer íntegramente al cónyuge viudo. Pero con este artículo en la mano debería ser posible. Hay una regla especial sobre usufructo de fondos de inversión, que es un poco el planteamiento que os decía antes. Se trata de productos financieros cuya rentabilidad es una plusvalía. Bueno, pues lo que se puede usufructuar, el equivalente al interés, lo que corresponde al viudo, es esa plusvalía. Claro, el problema es que esa plusvalía puede acabar realizándose cuando se venda al fondo, que eso lo decide el nudo propietario, cuando ya se haya muerto el viudo. Entonces la ley permite al viudo cada año ir disponiendo, vendiendo y quedándose el producto de la venta de esas participaciones que corresponderían a su rentabilidad de cada año, ¿no? Bueno, y en cuanto a la extinción del usufructo vidual, son básicamente las mismas causas de extinción que en el Código Civil, pero quiero detenerme en dos que las veo un poco diferentes, ¿eh? Nuevo matrimonio del cónyuge usufructuario o llevar el cónyuge viudo vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o que el premuerto haya dicho otra cosa. O sea, a mí me parece obvio, vamos, yo creo que en la mentalidad de la gente está confiada en que mi viuda tiene derecho de usufructo salvo que vuelva a casarse o vivir con otra persona. Bueno, pues en el régimen del Código Civil no es así. O sea que bueno, no está de más. Porque en el Código Civil no hay una norma expresa. Entonces se entiende la mayoría de la doctrina que se aplica el 513, el que regula las causas de extinción del usufructo en general. Y entonces la causa en general es que el usufructo es vitalicio, se extingue por muerte del usufructuario, no por nuevo matrimonio. Y la otra especialidad del usufructo aragonés es que se extingue por no reclamar su derecho durante 20 años. Eso también es importante. O sea, si desde el fallecimiento del causante el cónyuge viudo en 20 años no ha reclamado su derecho de usufructo, pues se entiende que se extingue, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo insisto en que, bueno, el último epígrafe, preferencia del usufructo de viudedad, quiero simplemente, cuando nos metamos un poco en derecho de sucesiones, seguramente en otra edición de este seminario, pues veréis que hay ciertas instituciones sucesorias que atribuyen derechos a sucesores y que pueden entrar un poco en colisión con los derechos del viudo. Hay derechos que se reconocen a los herederos y esos derechos, como digo, pueden colisionar con el usufructo del viudo. Bueno, pues la ley es unívoca siempre. En esos supuestos de conflicto siempre tiene preferencia el usufructo del viudo. Bueno, ya está. Yo pido perdón por el pildorazo. Espero que leáis porque al final las cosas escritas están mejor. Y nada, simplemente decir eso, que ha sido un placer y que agradezco mucho también la atención a los compañeros que están en otros centros, porque entiendo que las 3 ponencias seguidas ha podido ser pesado y en mi caso, pues bueno, yo estoy agradecido por la atención. Buenas tardes.